¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema de programación orientada a objetos. Vamos a retomar el programa que estábamos realizando y como lo hemos estado haciendo, vamos a hacerlo un poco más, más elaborado, más complejo. Ya teníamos en el programa anterior una clase computadora. Teníamos su constructor y nada más un método que imprimía las características de la computadora, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un estado, una variable que nos ayude a manejar el estado de la computadora, sea encendido, apagado. Mm, Entonces, como solamente hemos manejado variables del tipo entera, vamos a hacer que ese estado eh, nada más se convierte en 0 y 1 a partir de ese valor entero. 0 va a ser apagado, 1 va a ser encendido. Entonces, este, vamos a modificar el programa y obviamente también va a cambiar un poco el programa de la instancia, donde estamos haciendo la instancia de esta clase computadora. Entonces, a ver, vamos a agregarle esos valores, ¿no? Les decía, vamos a agregar esta variable va a ser la que va a especificar si está la computadora encendida o apagada. Por lo tanto, va a cambiar un poco el método constructor para que veamos ciertas variantes, ¿no? El constructor aquí en este caso ya no va a tener, ya no le vamos a enviar parámetros. Lo único que va a hacer es, va a poner va a inicializar, vaya, el estado de la computadora. Va a estar al principio, cuando creemos el objeto de esa clase, va a estar apagada, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer otros tres métodos aparte del de imprime características. Ese método, a ver, va a ser algo parecido a este. Desde aquí vamos a pedir los datos de la computadora, ¿no? Cuando esté encendida, fíjense. Entonces, eh, digo, nada más es como un ejemplo, ¿no? Espero no les moleste a quienes sean ahí puristas del hardware, ¿no? Que también es uno de mis hobbies, pero bueno, les digo, esto nada más es para efectos de ejercicio. Entonces vamos a crear como vamos a necesitar un flujo de entrada, ahí ya nos va a servir la declaración de la clase, la importación de la clase scanner que no la habíamos usado en el programa anterior, en el video anterior. Entonces aquí ya la vamos a aplicar. Entonces en base a ese objeto vamos a solicitar los datos de la computadora, ¿sí? Entonces aquí va a ser RAM, ahí está RAM, aquí va a estar capacidad, ¿sale? Entonces, ¿por qué el método va a ser void? No va a regresar ningún valor. Fíjense que directamente el método pide charact, lo que va a hacer es los datos que ingresemos los va a guardar directamente en los atributos de la clase. Aquí está la variable, ¿no? O el atributo procesador, el atributo capacidad y el atributo RAM, que lo tenemos por acá, que son del tipo string. A lo mejor le podríamos haber cambiado el tipo de dato, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, fíjense, se supone que cuando la computadora esté apagada,
no va a poder pedir características el usuario ni imprimir las características. Solamente esos dos métodos se van a poder ejecutar o van a poder mandar sus instrucciones cuando la computadora esté encendida. Por eso les digo, va a ser importante manejar el estado de la computadora. Entonces, habíamos dicho que el estado encendido va a ser cuando la variable estado o el atributo estado tenga el valor 1. Entonces, lo que hay que hacer nada más aquí es una condición, un if. Si estado es igual a 1, entonces ya vamos a poder pedir todas las características de la máquina. De lo contrario, vamos a mandar nada más un mensaje que diga que no se puede enviar información porque la computadora está apagada, ¿no? PC apagada. ¿Sí? Lo mismo va a pasar, les decía, con imprime características. ¿Sí? Incapaz de imprimir, ¿no? Imprimir, ahí está. ¿Sale? Entonces aquí también el estado, cuando la computadora esté encendida, el estado 1, entonces se va a poder hacer esto. ¿Sí? Ahora nos falta construir, fíjense ahí, ojo con las llaves, porque ya tenemos varias estructuras, cada una debe tener sus llaves y aparte los métodos. Vamos a hacer otros dos métodos que permitan cambiar el estado de la computadora, o sea que la permitan encender o apagar. Entonces, también vamos a hacerlos del tipo void para ya no complicar tanto el programa, ¿no? Igual no hacer tan extenso el video. Y ahorita les platico de qué programa van a realizar en base a este. Entonces, vamos a encender la máquina. Si la computadora está apagada, entonces vamos a poder prenderla, porque no tiene caso que esté apagada y que la volvemos a apagar, ¿no? O que esté encendida y que la volvamos a encender. Solamente cuando esté apagada, si entramos o ejecutamos el método encender, solamente si está apagada la vamos a cambiar su estado y ya vamos a decir PC encendida. ¿Sí? De lo contrario, podemos decir que la computadora ya está encendida, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser prácticamente lo mismo con apagar. Entonces este método va a ser apagar. Si la computadora está encendida, le cambio el estado a apagada, PC apagada. La PC ya está apagada. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí va a tener sus detalles el programa, faltaría hacerle más cosas, pero les digo, vamos a dejarlo así sencillo, entre comillas. Entonces tendríamos ya 4 métodos, aparte del constructor obviamente, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre la instancia, el programa donde, acuérdense que aquí ya estamos dividiendo en dos nuestro código, ¿no? Una es la clase y la otra es donde vamos a tener, aparte del método main, el ejecutable, vamos a crear la instancia de esta clase. Entonces, aquí ya tengo ahí algunos datos. Entonces, aquí vamos a manejar, fíjense, algo que ya habíamos estado trabajando, ¿no? Un menú con un switch
y vamos a hacer que se repita con un do while. Entonces ese menú va a ir llamando a cada uno de los métodos de la clase. Entonces la variable op, les digo, va a controlar ese menú. Aquí vamos a crear nuestra instancia. Fíjense que aquí cambia el constructor porque especificamos que en computadora, el constructor de computadora, ya no se le iba a enviar valores o ya no maneja parámetros ¿no? Public computadora está vacío, nada más inicializa estado de la máquina. Entonces va a ser lo mismo por acá en esta parte, no le vamos a enviar valores, ¿sí? Y ahí va a empezar a trabajar el ciclo, y dentro del ciclo vamos a crear nuestro menú. Ahí está, uno para que primero sean los métodos, ¿no? Encender, 2 para apagar, 3 para ingresar, ¿no? Ingresar características. Ahora se va a bajar la línea porque tengo limitada la ventana, ¿no? Ya lo habíamos visto eso. Entonces a ustedes de preferencia que les quede en una sola línea, no crean que estoy insertando ahí un salto de línea. Imprimir, ¿no? Entonces vamos a hacer una última, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer una última opción para salir del programa, ¿no? Todo eso lo va a controlar la variable op. Vamos a usar el objeto de flujo de entrada e, que ya es un tipo escáner, y como op es entera, ahí está next int, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a trabajar nuestro menú. Vamos a hacer op, vamos a crear nuestros case. Recuerden, case, empezamos con nuestros valores y acuérdense que cada case finaliza con un break. Y con el objeto lap vamos a llamar, en este caso es encender. Entonces el método va a ser encender. Voy a dividir aquí el código en dos. Entonces va a ser encender, ¿sí? Por acá es apagar. Entonces ya es un poquito más sencillo. Acostúmbrense para no estar codificando tanto de forma manual, a copiar y pegar, ¿no? Ya nada más cambiar ciertas estructuras. A lo mejor es como les he estado platicando, que de repente te haces de tus vicios, ¿no? En la programación. A final de cuentas, pues, es facilitarte la codificación de los programas. Entonces aquí va a ser pide caract. Por acá va a ser pide caract y o imprime. También ojo con los nombres de los métodos, ¿no? Porque de repente, por eso lo estoy copiando aquí, de repente se nos olvidan y nos manda errores el compilador. Ahí está. Entonces aquí sería el caso 4, este va a ser el caso 3 y nada más nos faltaría el caso 5 que diga fin del programa o salida o lo que ustedes quieran. Ahí está. Cierra el switch y el while, el do while va a cerrar de esta manera, mientras op tenga un valor distinto a 5. Y a lo mejor aquí sí nos faltaría algún default por si ya saben, no se ingresa alguno de esos valores, entonces opción inválida.
incorrecta, ¿sí? Va a cerrar aquí el while, va a cerrar main, va a cerrar clase instancia computadora. Entonces, ya cerré aquí el CMD. Vamos a... Estaba en Java. Vamos a compilar, ¿no? cd java cd compu c. Aquí ya vimos algunos de sus compañeros se dieron cuenta la clase anterior que compilando, si yo compilara directamente la instancia de instancia computadora, se compilaría a computadora.java, pero igual vamos a hacerlo de forma individual para... El problema es que si hacemos eso no se los especifiqué, pero es que si hacemos esto de primero compilar instancia computadora y a lo mejor nos salen errores, puede que nos salgan errores de aquí y del otro archivo, ¿no? De computadora. Acuérdense que de preferencia estos archivos tienen que estar en la misma carpeta. Entonces, cuando ejecutemos instancia computadora o cuando lo compilemos, va a llamar instrucciones del archivo computadora.java porque ya es una clase que estamos programando nosotros. Pensando o imaginando que estamos creando una nueva clase como si fuera un escáner, la clase escáner, pero obviamente nosotros le vamos a dar instrucciones. Eso es lo que estamos haciendo con computadora. Estamos creando nuestra propia clase con nuestras instrucciones y cada instancia que hagamos de ella va a estar llamando a esa clase, ¿no? Llevándolo a C, es como si estuviéramos creando nuestras propias librerías y las estuviéramos llamando a su vez desde un archivo .cpp, ¿no? Entonces, esos serían los pros y contras de compilar los programas, ¿no? Aquí en Java. Entonces, pues yo creo que ya no hay errores y vamos a ver cómo funciona. Entonces ahí nos va a aparecer nuestro menú y vamos a ver qué tan buena lógica nos salió en la parte del archivo de computadora. Vamos a ver si ya está, acuérdense que el estado inicial de la máquina es apagada, entonces si la apagamos, ahí está, ¿no? La PC ya está apagada. Inmediatamente aparece el menú. Ahí lo que vamos a hacer es, vamos a ver si es cierto, ingresar características. Se supone que si está apagada, ya ves, incapaz, ya ven, incapaz de pedir datos, PC apagada. Ahí nos faltó unos saltos de línea, ¿no? Programa computadora. Vamos a imprimir lo mismo, incapaz de imprimir datos porque la PC está apagada. Ahora sí vamos a encenderla. Ahí está, PC encendida. Vamos a ingresar características. Pues ahí está, procesador, RAM. Ahí están los datos, ¿no? Entonces vamos a imprimir características. Ahí está, la computadora tiene procesador tal, 500 GB, 4 GB de RAM. Perfecto. Puedo imprimir otra vez, no hay problema porque están los mismos datos. A ver, vamos a ver, encender. La PC ya está encendida, ¿sí? O sea, es lo que hicimos del if, acuérdense. Solamente cuando esté apagada se puede encender la máquina. Si ya está encendida, nos tiene que aparecer ese mensaje, ¿no? Y al final de cuentas, las características ahí se van a guardar, ¿no? Ya cuando apaguemos la computadora y otra vez si queremos imprimir o ingresar características, no lo va a permitir, ¿no? Solamente hasta que se vuelva a encender, ahí está, PC encendida, e ingresar características, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Los datos que se ingresaron. Quizá ahí la única falla que tiene este programa es, obviamente, a lo mejor eso ya después se los hago en una entrega extra para que veamos esa rectificación. Sería cuestión de que si ya ingresaste las características de la computadora, que ya no permita el menú ingresar de nuevo esas características. Porque ahí, por ejemplo, ya están las características, ¿no? Intel 500 y 4 en RAM. Pero si vuelvo a pedir ingresar características, de todas maneras las va a solicitar, ¿no? Le voy a cambiar ahí disco y RAM. Entonces van a cambiar, se están reescribiendo y se supone que en teoría, si somos un poquito más
rígidos en la parte de validación, vaya, del programa, pues si ya ingresamos las características, yo no debería permitir volverlas a ingresar, ¿no? Pero bueno, les digo, esa es una pequeña falla que ahí tiene el programa. Entonces, ahora sí ya el programa para que lo realicen, va a ser algo muy parecido, va a ser la clase celular. Va a tener también métodos de encender y apagar, pero fíjense, va a cambiar la parte, el menú 3 y la opción 4, ¿no? Del menú 3 y 4. En lugar de ingresar características, vamos a pensar en mandar mensaje o escribir SMS, ¿sí? En mandar mensaje de texto. Entonces la opción 3, ustedes tienen que construir un método que me permite ingresar una cadena de texto como si fuera un SMS. Y que aparte, ya que ingresé todo el SMS, que me diga, que me solicite el número al cual se lo voy a enviar. Entonces es una simulación, ¿no? Voy a escribir ese mensaje y me va a pedir el programa el número al celular que le quiero enviar ese mensaje. Y entonces en la opción 4, cuando me diga va a ser como historial de mensajes o bandeja de entrada, mejor dicho, ¿no? Bandeja de salida, perdón, bandeja de salida. Entonces, a la hora que yo ingrese a la opción 4, que sea la bandeja de salida, que vuelva o que pueda ver el mensaje que envié y el celular al cual se lo envié, o sea, con los otros datos que solicité en escribir SMS, que es la opción 3, ¿sí? Entonces, ya encerrando un poquito todo, para que no quede dudas. Va a tener ese programa, va a ser la clase celular. Aquí lo voy a escribir. Clase celular. 4 métodos: encender, apagar, escribir SMS, y bandeja de salida. Solamente cuando el celular esté encendido puedo escribir SMS. Solamente cuando el celular esté encendido puedo checar mi bandeja de entrada. Y de preferencia, si logran hacer esa parte de la validación, perdón, en este caso no sería tanto la validación. Si logran construir, por ejemplo, un arreglo, vamos a suponer que mientras está encendida eso ya sería un extra, ¿no? Si lo logran, pues adelante. Esto sería la base. Si yo escribo otro mensaje que no me borre el anterior, o sea, que me haga un acumulado de mensajes, ¿sí? Por cada vez que yo ingrese a esa opción de escribir SMS, si a lo mejor escribo 2 mensajes, que en bandeja de entrada a la hora perdón, bandeja de salida a la hora de revisarla, que me permita visualizar esos 2 SMS que envié, o sea, el texto, y correspondiente número celular, perdón, ¿sí? Entonces eso ya sería un extra, pero les digo, la base sería encender celular, apagar. Solamente cuando esté encendido puedo escribir mensajes, puedo revisar mi bandeja de salida. Si lo logran, que me guarde o que me permite escribir varios SMS a lo mejor con un mismo celular o con distintos celulares, y a la hora de checar bandeja de salida, que vea yo todos los mensajes que ya se enviaron, ¿no? En teoría, en este tipo de lógica de programa. Bueno, entonces, pues hasta aquí lo dejaríamos. A lo mejor en entregas posteriores, extras, pues sigo aquí con esta parte de programación en Java. Entonces, pues muchas gracias por revisar estos videos. Espero que les haya servido un poco para mejorar su lógica de programación, para que ya se den una idea de la programación, ¿no? Muchas gracias y hasta luego.